La Iglesia Bautista Nazaret presenta su programa Sembrando la Semilla, en la voz del pastor José Manuel Torres. Iniciamos. ¿Qué hicieras tú si hoy viniera Jesucristo? ¿Qué hicieras tú si hoy viniera el Salvador? No tardes más, pues está escrito en su palabra. Cuando nadie lo espera, el Hijo del Hombre aparecerá. Será de día, nadie lo sabe. A la medianoche, nadie lo sabe. Al cantar del gallo, nadie lo sabe. No tardes más, pues está escrito en su palabra. Cuando nadie lo espera, el Hijo del Hombre aparecerá. Dios les bendiga, damos gracias a Dios en esta mañana por la vida y la salud. Tenemos una mañana agradable, fresca, que el Señor nos ofrece. La Biblia dice, este es el día que hizo Jehová para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Y bueno, yo creo que es la oportunidad que Dios nos da de vivir, una oportunidad de poder ser bendición a otros, pero también una oportunidad para poder hablar de Cristo a las almas perdidas. El apóstol Pablo, hermanos, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, dice en la Biblia, es para salvación. ¿Sabe una cosa? El anhelo que ha nacido de este programa es precisamente para que la gente escuche que hay un Cristo, que hay un Salvador al cual usted puede acudir confiadamente. En medio de las tribulaciones, en medio de la necesidad, en medio de los problemas y en medio de tantas cosas, lo que anhelamos realmente es que usted conozca de Cristo y usted pueda sujetar su vida a Cristo. No hay otra cosa en nuestro corazón por la cual estamos aquí en esta mañana. Es el deseo de nuestro interior de haber conocido a Cristo y de haber sentido el poder de Dios en nuestra vida, cómo la ha cambiado y cómo la ha transformado. No hay ninguna otra cosa y ni debe haber otra cosa en el corazón de un siervo, de un predicador, de un pastor, sino el ferviente anhelo de buscar las almas y que la gente escuche que hay un Dios. Qué bendición cuando se dan estos espacios, cuando se dan estos tiempos, cuando vienen de Dios. No alcanzamos ni queremos alcanzar fama, porque la fama es para Cristo. El lugar que queremos darle es a Cristo, no a nadie más. Por esa razón, hermanos y amigos, deseamos acaparar su atención en cada una de las reflexiones y de todo el programa que se trae en esta mañana. Así es que vamos a orar deseando que Dios siempre esté con nosotros. Perseguimos precisamente eso, que usted que no conoce a Cristo, que jamás le han hablado de la palabra de Dios, o quizá la he escuchado, que usted si pone atención a la palabra, usted va a escuchar y va a entender y va a recibir a Cristo en su corazón. Y las cosas empezarán a cambiar conforme usted lee la oportunidad a Cristo. Así es que vamos a orar. Bendito Dios, gracias, porque en esta mañana ha sido bueno. Gracias por los hijos, las hijas, por la esposa, por el esposo, por tantas cosas que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a valorar, y ayúdanos, Dios, a valorar también la vida y la oportunidad de vivir. Quita de nosotros toda amargura, enojo, disensiones, y ayúdanos, Dios, a ser útiles en tus manos. Señor, que todos los que escuchen, Señor, lo que hay en esta hora, puedan edificar su vida y puedan salir adelante. Ayúdanos pues, en nombre de Cristo. Amén. Así es que, hermanos, damos gracias a Dios por todas las cosas que el Señor nos ofrece y nos da en esta mañana. Y bueno, queremos felicitar al señor Julio Reyes y a su esposa, que cumplieron años de casados, amigos del hermano Sergio López. Dios bendiga sus vidas, deseando de todo corazón que Dios obre con poder en cada uno de ellos. Así es que
Dios bendiga su vida y sus planes que ustedes tienen, y en verdad Dios es bueno. También mandamos un saludo a la hermana Rocío, que ya nos está mandando un mensaje de texto, y junto con su hija Carla. Dios bendiga su vida, la hermana Rocío Reyes. Y bueno, seguimos pidiendo, hermanos, la oración por el papá de nuestro hermano en Cristo, Jorge Nieto, y el señor Alfonso Nieto, que está delicado de salud todavía ahí en el hospital civil, y seguimos orando, seguimos clamando a Dios. Sin duda Dios va a hacer las cosas. Y también pedimos la oración por la hermana Petra Patiño, que sigue enferma, pero confiamos que Dios hará la obra en su pierna y en su problema. Hermanos, amigos, estamos sujetos a Cristo y debemos sujetarnos a Cristo. La necesidad y la situación a veces adversas que vivimos nos hacen dependientes de Dios. Si no lo creemos así, ¿a quién iremos?, dijo el apóstol Pedro. Así es que, hermanos y amigos, vamos a un canto, esperando que sea de bendición para su vida. Damos paso a la lectura. Nada sirve
hermanos, es ciertamente este canto: sin Cristo nada somos. Hoy mando un saludo para mi esposa y mis hijas. Dios bendiga su vida. También la hermana Margarita Sánchez, que la esperamos la esperamos de luego para este domingo y para estar en la casa de Dios. Y sé que pues, la hermana tiene problemas, pero estamos orando, hermana, estamos orando por su vida, por su esposo Simón, desde luego, y deseamos de todo corazón que nuestras oraciones sean contestadas y poderlos verlos en la casa de Dios. Dios bendiga sus vidas y échenle ganas. También para el hermano Francisco Javier Ábalos, que su iglesia, tendrá el campamento ahora a partir del lunes, allá en el campamento Emanuel. Estaremos saliendo el lunes y a este campamento, pues ánimo, jóvenes, y diferentes iglesias y pastores que estarán yendo, pues Dios mediante, nos vemos primeramente el Señor el lunes ahí en este lugar, y Dios bendiga su vida, todos los preparativos. También damos gracias a Dios por el hermano David Abbott, Timoteo Abbott, que estarán presidiendo este campamento, y Dios bendiga sus vidas. Ánimo, hermano Javier Ábalos, y damos gracias a Dios por estar organizando este campamento juvenil 2012. Y bueno, damos gracias a Dios. Vamos a la lectura. Para eso tenemos a Sarita. Adelante. Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. La lectura de la palabra de Dios se encuentra en 1 de Juan 1, 8 al 10. Y dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El Señor los bendiga. Damos gracias a Dios, hermanos. Ciertamente, hermanos, la palabra de Dios nos invita a reflexionar. Dios aquí nos acusa por medio de su palabra y su Espíritu Santo a que hagamos conciencia que cada vez que cometemos pecados, si nosotros nos excusamos o ignoramos esa voz de Dios condenatoria del pecado, entonces iremos contra Dios. Pero si nosotros nos acusamos y a nosotros mismos, entonces estaremos en línea con Dios, y esta propia acusación debe ser sincera y debe ir acompañada de un genuino arrepentimiento. Así es que lo que dice aquí esta epístola llama a que nosotros confesemos nuestros pecados y miremos nuestra condición. Así que damos más gracias a Dios. Bien, hermanos, vamos a la reflexión. Vamos a la reflexión y esperando que sea de bendición para su vida, y que Dios obre poderosamente en cada uno de ustedes. Para eso está el hermano Ulises, y es una gran bendición, hermanos, poder escuchar y preparar todo esto para que usted lo pueda escuchar, usted se pueda gozar. ¿Qué se persigue, hermanos? Simplemente que usted escuche la palabra de Dios, afirmándola desde luego a través de todas estas cosas. No hay ninguna otra cosa, no hay delito que perseguir en esto. Al contrario, el deseo es que escuche la palabra de Dios, y no hay otra cosa más. No queremos imponer, simplemente que escuche lo que Dios trae para su corazón. Adelante, hermano. Buenos días, amigos y hermanos que me escuchan en esta mañana. Primero quiero mandar un saludo a la Colonia Obrera, a Nora Hilda Robledo Montalvo. También quiero mandar un saludo para el hermano pastor Gustavo Galindo, allá en Altamira. Y también para mi hermano Refugio Mata Peinado, quien en esta semana que pasó cumplió años. Señor lo bendiga. Vamos a pasar en esta mañana a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice allá en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En esta mañana el tema es la necesidad de la salvación. Déjame decirte que tú y yo necesitamos ser salvos, porque la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Hay un juicio al que vamos a ir,
Y con esto en mente, vamos a entrar a la reflexión. Dice así: un famoso actor se hallaba al borde de la muerte cuando uno de sus amigos llegó para visitarlo. Este actor no tenía fama de ser religioso, ni mostraba ser temeroso de Dios. Por lo tanto, su amigo se sorprendió al encontrar al actor hojeando una Biblia. ¿Qué haces con esa Biblia?, le preguntó. El actor le respondió: estoy buscando la forma de hacer trampa. Qué interesante. Estando frente a frente con la realidad de su propia muerte, se dio cuenta de que no estaba preparado y buscó desesperadamente la forma de estarlo. Tristemente, este actor no estuvo dispuesto simplemente a arrepentirse y confiar en Jesucristo, sino que deseaba hacerlo a su manera. A menos que Jesucristo regrese primero, todos moriremos. Y luego, un día, cuando este mundo se haya acabado, todos los seres humanos que hayan vivido en todas las edades se reunirán delante del trono de Dios para ser juzgados. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nosotros ahora estamos viviendo en el tiempo de la paciencia de Dios. El mundo está lleno de pecado, pero Dios, en su misericordia, nos está dando una y otra oportunidad para arrepentirnos y prepararnos para comparecer ante Él. Sin embargo, un día se le acabará la paciencia. En ese día, todos los que hayan vivido estarán reunidos ante Dios para ser juzgados. Es más, todo lo que hemos construido y que nos parece tan importante desaparecerá. Ante la presencia de Dios huyen la tierra y el cielo. Nuestra alma quedará desnuda ante su presencia. Una vez, un niño se había portado mal. Decidió esconderse en una caja de cartón, pensando que ahí nadie lo buscaría. Su papá pronto se dio cuenta de su escondite y con una mano levantó la caja. Ahí estaba el niño, con las manos sobre los ojos, totalmente al descubierto y sin escapatoria. En el día del juicio no habrá dónde esconderse. Ante la presencia de Dios, todo lo que hemos construido a nuestro alrededor, todo lo que nos parece tan macizo y real, se desmoronará. No habrá escondite. Entonces se abrirán los libros donde se ha registrado todo lo que hemos hecho. Seguramente tú, como yo, has hecho algo para después pensar: qué bueno que nadie me vio. ¿Sabes qué? ¿Alguien te vio? Ese alguien tiene apuntado todo lo que has hecho, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Si te atreves a pararte delante de él y decir: soy una persona buena y no merezco ningún castigo, su respuesta será inmediata: muy bien, vamos a consultar los libros. Veo que el 15 de mayo de 2007 le dijiste así y así a tu vecina, que el día 28 de mayo de 2009 te llevaste unos materiales a tu casa sin permiso de tu patrón y tuviste pensamientos indecentes, etcétera, 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 etcétera. Ahí estarán todas las pruebas. El juicio de Dios será sin escape, porque Él lo sabe todo y nada se le olvida. Nadie se escapará de su juicio, sea que haya muerto náufrago en el mar o haya sido sepultado con muchos honores. Cada uno será juzgado por lo que haya hecho. Las leyes de Dios son claras y cualquier infracción merece castigo. Hay dos reacciones comunes a la realidad del día del juicio, y ninguna de ellas es buena. La primera reacción es ignorarlo. Algunas personas dicen: yo sé que Dios es amor, así que seguramente Él nos perdonará a todos.
No importa lo que hago, de seguro Dios me perdonará. Estas personas se engañan. Si no se arrepienten, se encontrarán con una terrible sorpresa en el día del juicio. La otra reacción es vivir con un temor desmedido, casi una desesperación. Estas personas viven en una constante depresión y con miedo perpetuo de lo que podría sucederles. Dios no quiere esto. Él quiere que vengas a Cristo con arrepentimiento y que vivas seguro en Él. Una historia nos ilustra la seguridad que podemos tener en Cristo. Sucedió en los días del antiguo oeste, cuando los pioneros viajaban por las enormes praderas en sus caravanas de carromatos en busca de lugares aptos para el cultivo. Entre los peligros que enfrentaban se hallaba uno muy feroz: el fuego. Los incendios eran comunes en las temporadas secas del año. Un grupo de pioneros avanzaba en busca de un lugar para asentarse cuando de repente, en el horizonte, se vislumbró una enorme columna de humo. Se acercaba el fuego. Habían vadeado un río el día anterior, pero les quedaba muy lejos para regresar y refugiarse al otro lado. De repente, uno de los pioneros sacó de su mochila una caja de fósforos. Encendiéndolos uno por uno, empezó a prender fuego a los pastos secos que rodeaban la caravana. Al principio, sus compañeros lo miraban como si estuviera loco, pero pronto vieron el sentido de lo que hacía y le ayudaron a mantener el fuego alejado de sus carretas. Cuando llegó el enorme incendio, no tocó la caravana de pioneros. ¿Por qué? Porque lo que el fuego ya ha quemado, no lo puede volver a quemar. Lo que le sucedió a aquellos pioneros nos puede suceder a ti y a mí también. Un día, el juicio de Dios llegará como un enorme incendio, arrasando con todo. ¿Cómo podremos estar a salvo en ese día? Lo podremos estar si nos encontramos en un lugar donde su juicio ya ha caído. El juicio de Dios ya cayó sobre Jesucristo. Toda su ira fue descargada sobre Él, y Él ahora es ese refugio seguro contra la ira que nuestro pecado se merece. Por lo tanto, si te refugias en Jesucristo, quedarás a salvo en el día del juicio del Señor. Ven hoy a Él, no esperes más. Puedes saber hoy que tu nombre está escrito en el libro de la vida, si vienes a Cristo con un corazón arrepentido y te refugias en Él. No sigas más por tu propio camino. No te sigas tratando de esconder entre las cosas de este mundo. Ven a Cristo y estarás a salvo. El Señor los bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por hermano Ulises, una gran bendición. Ahora, hermanos, sí, pues damos paso a la hora de los niños. Ya Sarita está con nosotros y qué bendición por los niños. Los papás están más que listos. Bueno, los niños ya deben de haber levantado a sus padres y damos gracias a Dios por este espacio. Así es que adelante. Buenos días, hermanos y amiguitos que me escuchan en esta mañana. La reflexión de hoy lleva por título El limpiador sorprendente y dice así: el papá abrió la puerta de la cocina empujándola con su codo para evitar tocarla con sus manos sucias llenas de grasa. Por favor, abre el grifo, Luis, dijo. Estuve arreglando el auto y no quiero manchar las cosas. Luis abrió de inmediato la llave. No creo que logres limpiar tus manos, dijo al tiempo que le pasaba un jabón. Claro que sí, dijo el papá, pero no con un jabón normal. Hay un limpiador especial debajo del fregadero. Está hecho a base de grasa y aceite. Luis buscó debajo del fregadero y sacó un recipiente de limpiador de manos. El papá sacó un poco con los dedos. Minuciosamente limpió cada dedo y las uñas con un cepillo suave. Después enjuagó las manos en agua tibia. ¿Qué te parece?, le preguntó el papá. Le mostró sus manos a Luis. ¡Sorprendente!, exclamó Luis. Sorprendente, eran las manos más sucias que había visto. El papá hizo una mueca mientras secaba sus manos. Esa noche, Luis y el papá escucharon la noticia de un prisionero que había cambiado por completo por volverse a Cristo. Luis se volvió a su papá. ¿Escuchaste todas las atrocidades que hizo ese hombre?, preguntó. ¿No es imposible que simplemente pida disculpas y le perdonen todo lo malo que hizo,
¿o sí? Bueno, contestó el papá, si en realidad está arrepentido y puso su fe en Jesús, Dios lo perdonó. Pero, ¿acaso tiene que demostrar que ha cambiado?, preguntó Luis. El papá sonrió. No para ser perdonado, dijo, pero si una persona está arrepentida y cree en Jesús, Dios lo limpia y lo cambia. Jesús derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados, y esa sangre es lo suficientemente poderosa para limpiar al más pecador. El papá alzó sus manos. Es mucho más eficaz que el limpiador de manos que usé. La sangre de Jesús es un limpiador poderoso y sorprendente. Amiguito que me escuchas en esta mañana, déjame hacerte unas preguntas. ¿Tu vida ya fue limpia o necesita una limpieza? ¿Sientes como si hubieras hecho algo horrible? Todo pecado es horrible ante los ojos de Dios. Confiésalo y pídele a Jesús que te limpie. Él promete que lo hará. Mira que la palabra de Dios lo dice así: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. El Señor los bendiga. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos. Bueno, es una bendición poder escuchar estas reflexiones que traen y fortalecen más en cuanto a la predicación y al punto donde vamos. Así es que vamos a un corte y después de ese corte regresamos con la palabra de Dios. Dios bendiga sus vidas. De la salvación. La necesidad de la salvación es el tema. Y bueno, nosotros normalmente antes de ir al dentista solemos limpiarnos bien para asegurarnos que nuestra boca quede limpia, pero siempre que llegamos o antes de ir hacemos un lavado y tallamos bien los dientes, y cuando llegamos al dentista él limpia bajo el examen más cuidadoso. Él mira y él impregna un líquido rojo que revela los materiales indeseables que nosotros no podemos o no pudimos eliminar, a pesar que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por limpiarnos. Pero solo el dentista, hermano, puede mirar qué tan limpio están nuestros dientes. De la misma forma, hermanos, a veces queremos tratar de limpiar algo, pero ante los ojos de Dios estamos sucios, estamos mal, y eso es lo que hoy queremos y quisiéramos que viéramos, que a la luz del Espíritu Santo, hermanos, Dios revela toda nuestra pecaminosidad, toda nuestra suciedad. La pregunta importante, ¿cómo ser salvo? La necesidad que tenemos. Entonces, hermanos y amigos, o en esta mañana, el tema es la necesidad de la salvación. En la vida tenemos cientos de necesidades económicas, morales y tantas cosas de las cuales estamos carentes de ellas. Pero una de las necesidades más grandes que el ser humano debe de tener es la necesidad de ser salvo, de que se les perdonen sus pecados. En este pasaje que vimos en 1 Juan 1:8 y 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, la Biblia dice: por cuanto todos hemos pecado. Dice todos. Vamos a orar. Dios Padre, gracias porque en esta mañana has sido bueno con nosotros. Bendice pues la exposición de tu palabra, en nombre de Cristo. Gracias. Amén. Opina, mi nieto trae una porción de la palabra de Dios que trae apuntada de hace unos días. Y bueno, adelante, Sergio. Buenos días, hermanos. Voy a leer una porción de la Biblia. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios, hermanos. Ciertamente, como dice este pasaje, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y bueno, el deleite, hermanos, en ella es que nosotros tratemos de dar ese mensaje. Dice la palabra de Dios, hermanos, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Pero dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién es Él? Es Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, hoy está ante nosotros la necesidad de la salvación. Hermanos, ¿sabe una cosa? La pregunta importante, ¿cómo ser salvo? En base a la necesidad que nosotros tenemos. ¿Cómo ser salvo? Y esta pregunta la vemos bajo diferentes formas que la hicieron varios personajes de la Biblia. Job preguntó en Job capítulo 9, versículo 2, ciertamente yo sé que es así. Dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Es decir, ¿cómo se justificará el hombre ante Dios cuando estemos ante la presencia de Dios? Job, hermanos, vio la necesidad imperiosa de ser perdonado de sus pecados. Si Dios, Job decía, si Dios me tratase como merezco por mis pecados, Job está diciendo que estaría perdido. Hermanos y amigos, si Dios nos tratase en verdad bajo la condición pecaminosa del hombre, ¿en qué posición estaríamos cuando lleguemos a la presencia de Dios? La pregunta, hermanos, que Job preguntó, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Recuerdan aquel joven rico en Mateo 19:16? Que este hombre vino al Señor Jesús y entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. La pregunta de este joven dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Hermanos, no hay pregunta tan importante ni pregunta tan trascendental en la vida humana, ya que es una pregunta que nace de dentro del corazón, de una tremenda necesidad de mirar una vida perdida por nuestros pecados. Quizá este hombre lo tenía todo, su dinero y la capacidad de él puede hacer que la persona se sienta segura en esta tierra y sienta que las cosas las pueda alcanzar y quizás sienta que su tiempo lo aprovechó correctamente. Pero no olvidemos que hay una eternidad de la cual ignoramos muchas veces qué es lo que va a pasar, y tal es el caso de este joven rico. Y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Qué pregunta tan importante. Es una pregunta importante, es una pregunta bastante seria. Este hombre, hermanos, estaba convencido que había una eternidad. Estaba convencido de que después de su muerte había un destino, pero por cuanto lo ignoraba y por cuanto Cristo estaba hablando de la vida eterna, él fue corriendo a Cristo y le hizo la pregunta que hoy cientos, miles y quizá millones de personas sobre esta tierra se están haciendo. La Biblia dice, hermanos, que en el libro de Hechos, capítulo 2:37, dice que los apóstoles, dice, al oír esto, estaban hablando, hermanos, de la palabra de Dios a los principales en aquellos tiempos. Dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, el apóstol Pedro les había hablado poderosamente de la palabra de Dios y esto impactó sus vidas. El evangelio impacta. Los que estaban escuchando a Pedro oyeron y sintieron agudas punzadas en su corazón. El mensaje de Dios caló tan hondo porque el Espíritu Santo les había convencido de pecado. Hermanos, cuando Pedro estaba hablando con ellos, de repente, hermanos, ellos entendieron lo que Pedro trataba de decirle y cambió súbitamente el corazón de ellos. Les hizo un corazón no de piedra sino de carne, y hermanos, está la convicción de pecado, y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para ser perdonados por este crimen tan grande? Hablando del Señor Jesucristo. Hermanos, la pregunta, ¿cómo ser salvo? Lo hicieron, hermanos, muchas personas. La Biblia dice que el carcelero de Filipo, en el libro de Hechos 16:30, habiendo sido encarcelado, hermanos,
Pedro en la cárcel y habiendo padeciendo en ese lugar, de repente, hermanos, fueron abiertos las puertas de estas cárceles y sacándolos, les dijo el carcelero de Filipo, se encontraba perdido porque se le habían escapado. Y saben una cosa, hermano, este hombre iba a atentar contra su propia vida, mas sin embargo le dijeron que se detuviera, que ahí estaban, porque esa era la encomienda. Cualquiera que dejara salir a un preso, se le escapase, pues iba su propia vida de por medio. Y este hombre, hermano, sacándole, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es la misma pregunta que hoy la gente se está haciendo. ¿Qué es necesario hacer para ser salvo? ¿Qué necesito yo hacer en mi vida personal para ser salvo? La Biblia nos enseña que debemos de reconocer nuestra condición de pecado. Debemos reconocer que delante de Dios somos pecadores. Porque la Biblia dice, hermanos, pero dice, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos. La Biblia dice que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores. Entonces, si Él vino a morir por los pecadores, yo debo de buscar en mi interior y debo buscar en mi vida y encontrar que el propósito de Cristo de venir a morir a esta tierra, padecer, resucitar, fue por mi causa, fue por mis pecados. Mis pecados llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que si yo digo que no tengo pecado, hago a Cristo mentiroso y la verdad no está en mí, porque Él vino a morir por los pecadores. En el libro de San Juan 9:29 dice: he ahí el Cordero de Dios, dijo Juan, dice, que quita el pecado del mundo. Cristo vino a morir por los pecadores. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo vino a morir por nosotros. ¿Qué debo de mirar en este pasaje, hermano? La pregunta es, ¿cómo ser salvo? ¿Cuál es mi necesidad que yo tengo? Pues yo necesito reconocer. La Biblia dice: no hay justo, ni aun uno. No hay quien haga el bien. Dice, porque todo se ha perdido a uno. No hay quien haga lo bueno. Hermanos y amigos, si no hay quien haga lo bueno, hacemos lo malo. Mentimos. Decimos groserías, nos enojamos. Esa es una falta delante de Dios. La Biblia dice: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Hermanos, el pecado entró en la humanidad. Dios condena, hermanos, esa tendencia natural a pecar. Y tenemos que reconocer cómo nos mira Dios. La Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso, dijo Jeremías, más que todas las cosas. ¿Quién? Yo, Jehová, que escudriño el corazón del hombre y doy a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Hermanos, vemos en la Biblia hombres de Dios que en su pasado reconocieron su condición de pecado. Isaías dijo: ¿quién soy yo, hombre de labios inmundos y que habita en pueblos de labios inmundos? Hermanos, Pablo dijo: palabra fiel y digna es esta, la que hoy estamos escuchando. Es digna de ser recibida por todos nosotros. Dice que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores. ¿Ven? El apóstol Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Hermanos, cuando Cristo caminaba, hermanos, miró a Pedro. Pedro estaba semidesnudo. Al mirar a Cristo le dijo: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Cada uno de estos hombres reconocieron delante de Dios su condición. No delante de un hombre, no delante de una iglesia, delante de Dios reconocieron su condición de pecado. Pedro dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Sabe una cosa, hermano y amigo? Mientras nosotros no consideremos y no miremos nuestra vida que somos pecadores, no vamos a tener esa necesidad de la salvación. No vamos a arrepentirnos. Y uno de los primeros pasos es reconocer que delante de Dios somos pecadores. No porque nosotros lo digamos, sino porque también la Biblia dice que eso es lo que somos nosotros. Y a la luz de la Escritura, no nos queda, hermanos, más que doblar las manos y decirle: Señor, perdóname. Uno de los
primeros pasos en nuestra imperiosa necesidad de ser salvos por Cristo es, hermanos, es necesario arrepentirnos. Juan el Bautista, hermanos, dijo en Mateo 3:2, dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, debemos de estar preparados. El reino de los cielos se había acercado. Definitivamente lo que ellos esperaban y deseaban es que ese reino se acercara. Una vez estando cerca, hermanos, ellos tenían que estar preparados, hermanos, para la victoria y estar en buena disposición. Hermanos, el reino de los cielos se ha acercado. Y es ahorita donde usted y yo tenemos una bella oportunidad de arrepentirnos. El Señor Jesucristo dijo, hermanos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, dice, y creer en el Evangelio. Hermanos y amigos, el único fin que perseguimos, hermanos, al predicar a través de este medio, es que usted, hermanos, reconozca y entendamos todos que debemos de creer en el Evangelio, en la palabra de Dios. Eso es todo lo que realmente tratamos de alcanzar. Que los que hoy en esta mañana nos escuchen la palabra y el Evangelio, y a través de él usted pueda ser salvo. Porque Jesucristo lo dijo bien claro en Marcos 1:15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así es que arrepentidos, dice, y creer en el Evangelio. Citamos la Escritura como una base firme y sólida de lo que hoy estamos tratando de decirle. El apóstol Pedro dijo, arrepentidos, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, para perdón de los pecados. Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Como si dijere, hermanos, a través de estas palabras, que aún los mayores criminales, aún los más inicuos pecadores entre vosotros serán bien recibidos, pero siempre y cuando si se arrepienten y si creen en Jesucristo. Hermanos y amigos, qué importante es el arrepentimiento. Qué importante, dice la Biblia, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Nadie puede perdonar a otro que no se arrepienta, porque lo va a volver a hacer. Hermanos, para vida de ser perdonado, yo debo de reconocer mi condición de pecado y poder saber en mi interior que tengo un problema, y ese problema se llama pecado. Un día estaré cara a cara con mi Cristo. Y la Biblia dice, hermanos, en el libro de Hebreos, que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Una vez estando cara a cara con mi Cristo, ahí, hermanos, serán revelados nuestros pecados y nuestra condición, y podemos ser hallados culpables. Pero Jesucristo vino a esta tierra para perdonar nuestros pecados, siempre y cuando, hermanos y amigos, en verdad nos arrepintamos de nuestra condición de pecado. Es importante, hermano. ¿Qué se entiende, hermanos, por arrepentimiento? Simplemente un reconocimiento de pecado. El rey David, en el Salmo 51:3, hermano, dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Sinceramente, este hombre, y libremente, hermanos, estaba confesando delante de Dios su culpa y su condición. Usted no es David, usted no es Jeremías, ni usted es Isaías, mas sin embargo estos grandes hombres reconocieron delante de Dios su pecado, y este pecado, hermanos, causó en ellos vergüenza y pena por el pecado. Hermanos, ¿qué se entiende por arrepentimiento? Simplemente tristeza por el pecado. La Biblia dice, hermanos, en el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Dice, y en mi gemir todo el día. ¿Sabe una cosa? Qué tremenda tristeza. Se envejecieron sus huesos por la tremenda tristeza y la condición de pecado.
Puede pasar el tiempo, hermanos, mientras no confesemos nuestros pecados, hermanos. Vamos a estar consumiendo y los mismos pecados están destruyendo nuestra propia vida. Hermanos, ¿qué se entiende por arrepentimiento? Es la confesión de pecado. Hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Hermanos, confesar es arrepentirnos. Hermanos, entender arrepentimiento y entender, hermanos, el arrepentimiento es abandonar completamente el pecado. La Biblia dice en Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice la Escritura, alcanzará misericordia. De nada sirve, hermanos y amigos de Radio Escucha, encubrir nuestros pecados. Nada está oculto delante de los ojos de Dios. Todo está desnudo. No hay nada oculto delante de Dios que no pueda ser manifestado. Hermanos, el que encubre sus pecados simplemente no prosperará, porque vivirá bajo ellos y con ellos. Dice, más el que confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. No solamente es confesar y reconocer nuestra condición, sino que hay que apartarnos, porque debe de abandonar el pecado. ¿Qué significa, hermano, arrepentimiento? ¿O qué se entiende por arrepentimiento? Es un completo retorno a nuestro Dios. Es un llamado, hermanos, a volvernos otra vez a nuestro Dios. ¿Sabe? Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y al hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Dice, vuélvase. Es decir, tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestra manera de comportarnos, y debemos cambiar nuestra conducta para que su pecado sea perdonado. Hermanos, la necesidad de la salvación debe estar en todo. Una vez reconociendo nuestros pecados, una vez arrepentirnos, hermanos, porque esa debe ser nuestra necesidad, debemos de obedecer, hermanos, a nuestro Dios. Por eso la Biblia dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad del Padre es obedecer a Dios, una vez reconociendo, una vez arrepentido, una vez siendo ya salvos en Cristo. ¿Sabe una cosa? Hebreos 5:9. Dice el autor de la epístola a Hebreos, hermanos, que habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación, dice, para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. ¿Sabe, hermanos? A través de sus padecimientos, hermanos, soportando con reverencia y con absoluta obediencia, Cristo, hermanos, quedó en plenas condiciones para poder cumplir sus funciones como nuestro gran sumo sacerdote. Y consumadamente, hermanos, que el Señor quedó calificado y vino a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hermanos, en el Calvario se abrió una fuente de agua viva. En el Calvario se abrió esa bendición de la salvación. El deseo de Dios de salvar a la humanidad es para todos, pero solo le llega a los que le obedecen. Estamos hablando de obediencia al Señor, y la obediencia significa fe también, y estas dos deben de andar siempre juntas, hermanos y amigos. Hermanos, una vez reconociendo, hermanos, tenemos que perseverar en ello. Mateo 24:13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Estamos hablando de la persecución en este pasaje. Hermanos, la salvación no consiste únicamente en empezar bien, en ser salvos, arrepentirnos y reconocer a Cristo. La salvación, hermanos, no consiste en iniciar bien, sino en terminar bien, porque es una carrera, hermanos, que día a día tenemos que correr. En la Biblia, hermanos, tenemos ejemplos tan grandes y tan tristes de personas que una vez habiendo caminado con Cristo, se desviaron simplemente
de la fe. Ya no quisieron proseguir con Dios. La Biblia dice en 1 Juan 2:19, dice la Biblia, bueno, en 2 Timoteo 4:10, la Biblia dice y habla el apóstol Pablo que Timoteo, hermanos, lo había abandonado, amando más este mundo. Dice que Demas lo había abandonado, dice el apóstol Pablo, amando más este mundo. Son hombres que estuvieron y supieron de la salvación, la practicaron, pero más sin embargo se fueron. En 1 Juan 2:19 dice la Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, en la vida tenemos estos ejemplos tan tristes que de veras nos debe tener apuro a nosotros. Por eso, hermanos y amigos y radioescuchas, 4 son las verdades importantes en relación a la salvación y en la necesidad que el ser humano debe de tener. Primero, es necesario arrepentirse. Segundo, hay que creer. Tercero, hay que obedecer. Y una vez obedeciendo, tenemos que perseverar en ello. Quiero preguntarte algo. ¿Has llenado las condiciones de tu salvación? Si no lo puedes hacer, hazlo en esta mañana. Porque según la palabra de Dios, todos estamos perdidos. Según la palabra de Dios, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Según lo que hoy hemos mirado, hay un solo medio, el cual es el Señor Jesucristo, en quien podemos ser salvos. Para alcanzar la salvación es necesario primero arrepentirnos, estamos mirando. Debemos arrepentirnos hoy, no mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Cómo responderás tú, amigo, amiga, a lo que la Biblia dice y a lo que hoy la palabra nos ha enseñado? Yo no sé cuál es tu condición, pero yo más quiero decirte que reconozcas y reconozcamos nuestra condición de pecado. Porque delante de Dios vamos a tener problemas y vamos a ser hallados y condenados en nuestros pecados. Hay una advertencia que dijo el hermano Luis en la reflexión, hay un destino y hay un juicio para todos aquellos que son hallados en pecado. Pero Cristo vino a perdonar nuestros pecados siempre y cuando tú los reconozcas, tú te arrepientas y tú confieses que Jesucristo es el que perdona tus pecados. Pues la Biblia dice, y es bien claro, quiero terminar con eso en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. La palabra de Dios nos hace una poderosa invitación para que reconozcamos verdaderamente cuál es nuestra condición delante de Dios. No cómo te ves tú, sino cómo nos ve Dios. Dice la Biblia, hermanos, que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor, creyeras en tu corazón que Dios levantó los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 10:8 dice más, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, está en tu boca, está en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Señor Dios, gracias por este día, por esta mañana. Si hay alguien que recibe a Cristo en su corazón, simplemente háganoslo saber. Gracias por aquellos que nos escucharon, que puedan agarrar la palabra, hacerla suya y reconocer su condición de pecado. Yo lo hice y los que estamos aquí también lo hicimos. La vida ha cambiado y ha sido diferente, nuestra condición también. Gracias, Dios. Queremos transmitir simplemente, Señor, lo bueno que has sido para con nosotros, el privilegio enorme que has tenido para llamarnos hijos tuyos. Pero también los que escuchan detrás de estas líneas pueden hacer lo mismo. Reconocer que delante de Dios somos pecadores, arrepentirnos por nuestra condición y pedirte perdón a ti, porque eres el único que perdonas pecados. Señor Dios, gracias por tu palabra y por estos momentos. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Los esperamos el próximo sábado de 8 a 9, Dios mediante. Esto fue su programa Sembrando la Semilla, en la voz del pastor José Manuel Torres. Lo esperamos el próximo sábado y a la misma hora.